El centro comercial, silencioso. La medianoche había pasado y el centro comercial yacía completamente vacío y en silencio. Normalmente, por sus pasillos resonarían villancicos y risas de compradores de última hora, pero en esta Nochebuena solo quedaba un eco distante de música navideña en el aire. Los escaparates apagados proyectaban sombras inquietantes sobre el suelo pulido. Luis, el vigilante nocturno, recorría los corredores con paso lento, sus pisadas resonando en la vasta soledad. Cada tienda oscura era un recordatorio de la ausencia de vida. El centro comercial se sentía congelado en el tiempo, convertido en un espacio liminal donde nada parecía real. Luis estaba acostumbrado a la tranquilidad de sus rondas nocturnas, pero aquella noche algo se sentía diferente. Las decoraciones navideñas todavía colgaban por doquier, guirnaldas brillantes en las barandillas, luces de colores parpadeando intermitentes y enormes cajas de regalo vacías decorando las esquinas. Sin la presencia de gente, esos adornos festivos adquirían una cualidad inquietante, casi siniestra. Una hilera de maniquíes con gorros de Papá Noel se perfilaba en la entrada de una tienda de ropa, inmóviles y tenebrosos en la penumbra. Luis tragó saliva. Pese a que llevaba meses trabajando allí, las noches cercanas a Navidad siempre le erizaban la piel. El silencio era tan intenso que podía oír el zumbido débil de las luces fluorescentes del techo y el leve chisporroteo de alguna conexión eléctrica poco fiable. Al fondo del pasillo principal, en la plaza central, se alzaba un gran árbol de Navidad decorativo. Sin embargo, ese año aquel árbol estaba apagado, pues era un reemplazo estático del antiguo árbol animado que había sido retirado. Luis desvió la mirada de él, intentando no recordar el incidente de hace 5 años. Sus jefes le habían advertido que no hablara de eso, pero en noches largas y solitarias era difícil no pensar en ello. 5 años atrás, durante un espectáculo navideño para familias, los adorados animatrónicos del centro comercial, Papá Noel, renos, elfos y un árbol navideño animado sufrieron una falla catastrófica en sus mecanismos. En medio de una alegre canción, los movimientos se descontrolaron. Un reno mecánico embistió a un trabajador, arrojándolo contra una columna, y Papá Noel casi aplastó a un técnico con un abrazo hidráulico fuera de control. Un elfo incluso mordió la mano de su manejador con su boca de plástico. Aquella noche terminó en gritos y ambulancias, y el empleado herido pasó meses recuperándose en el hospital. Desde entonces, los animatrónicos navideños fueron desactivados y guardados bajo llave en un almacén del sótano, precintados para que nadie volviera a tocarlos. Luis llegó precisamente frente a la puerta metálica de ese almacén sellado en el nivel inferior. Una cinta amarilla descolorida aún colgaba en la puerta con la palabra prohibido. El vigilante sintió un escalofrío. Nadie ha entrado aquí desde aquel día, pensó, dirigiendo la luz de su linterna sobre el marco. Todo parecía en orden, candado grueso, precinto intacto. El silencio en esa zona era aún más pronunciado, como si las mismas sombras contuvieran la respiración. Un pensamiento cruzó la mente de Luis. Algunos decían que desde aquella noche maldita algo oscuro habitaba esos trastos mecánicos, una fuerza maligna alimentada por el dolor y el rencor. Pero él negó con la cabeza, alejando esas ideas. Solo son rumores, se dijo a sí mismo. Sus superiores atribuían el accidente a la negligencia en el mantenimiento, no a maldiciones. Aún así, era difícil ignorar la sensación de que tras esa puerta algo podía estar esperando. Luis suspiró y decidió continuar con su ronda. No quería permanecer allí más tiempo del necesario. Se ajustó la chaqueta del uniforme, intentando ahuyentar la sensación de frío que le invadió de pronto, y retomó el camino de vuelta al piso principal. Mientras ascendía la escalera mecánica detenida, observó las amplias galerías vacías, filas de locales cerrados, la fuente decorativa sin agua y los reflejos deformados de adornos navideños en los cristales. Un lugar familiar sin su bullicio habitual puede volverse extraño, pensó sin querer, recordando algo que había leído sobre espacios desolados.
Tragó saliva. Sentía que esta noche el centro comercial era un escenario preparado para algo, y él era el único espectador. La broma de los amigos intrusos. Luis se detuvo en seco al escuchar de pronto un sonido distinto al zumbido eléctrico. Era débil, pero en el silencio absoluto se distinguía claramente, un golpeteo seguido de un amortiguado ruido de risas ahogadas. Frunció el ceño, alerta. Miró su reloj, las 12:32 am. Ningún empleado debía quedar dentro y las puertas estaban cerradas con alarma. ¿Podría ser un animal atrapado? ¿O acaso algún adolescente colándose para patinar en los pasillos encerados como ya había ocurrido en otra ocasión? Con precaución, apagó la linterna para no delatar su posición y avanzó sigilosamente hacia la zona de comidas cerca de la zona de salsas. Al rodear una columna decorada con bastones de caramelo gigantes, algo saltó de repente frente a él. ¡Bum! Una figura humana apareció con un estruendo, agitando los brazos. Luis retrocedió sobresaltado, a punto de gritar, pero de la figura salió una carcajada conocida. Entre risas, el joven que lo había asustado se quitó la capucha. Era Iván, uno de sus amigos de la infancia. Desde detrás de un mostrador de helados surgieron también Marta, Raúl y Sofía, amigos de Luis, incapaces de contener la risa. «Feliz Nochebuena, guardián del mall», dijo Marta, haciendo una teatral reverencia. «Te ves pálido, ¿te asustamos?». Luis tardó unos segundos en recobrar el aliento y la compostura. Su corazón martillaba de susto, pero al reconocernos se mezcló con alivio y enojo a la vez. «¿Pero qué demonios hacen aquí?», espetó, en un susurro áspero, aún cuidando de no hacer demasiado ruido. La risa de sus amigos resonó por los pasillos vacíos. Raúl, con una sonrisa despreocupada, levantó una mano intentando calmarlo. Llevaba una mochila de la que sobresalía una botella de refresco y paquetes de patatas fritas. «Tranquilo, hombre», dijo Raúl. «Desactivaste las cámaras para nosotros, ¿no? Te mandamos mensajes antes, sabíamos que estarías solo y queríamos darte una sorpresa navideña». Sus ojos brillaban con picardía, claramente estaban orgullosos de su pequeña transgresión. Luis negó con la cabeza, frotándose el puente de la nariz. Recordó que unas horas antes Iván le había escrito preguntándole por su turno de Nochebuena, pero jamás pensó que estuvieran planeando algo así. «Esto no es un parque de juegos, chicos. Si los ven aquí, me despedirán», gruñó, aunque la molestia empezaba a mezclarse con la inevitable complicidad que tenía con ellos. Después de todo, se conocían desde hacía años, y entender su soledad en aquel lugar les había movido a acompañarlo en una fecha que debía ser festiva. Sofía dio unos pasos adelante, apoyando una mano en el hombro de Luis en gesto conciliador. «No te enfades, te trajimos compañía y algo de diversión». Le mostró una bolsa de tela, dentro tintinearon unas latas de cerveza. Luis esbozó una media sonrisa a su pesar. «Además», añadió Iván, «piensa que así no pasas la noche solo. Podemos contar historias de miedo junto al árbol de Navidad vacío». Hizo un gesto amplio hacia la plaza central del centro comercial, donde la silueta oscura del gran árbol apagado dominaba la escena. Las guirnaldas inertes colgaban como serpientes muertas. Luis sintió un ligero malestar al oír historias de miedo. Si supieran. Sus amigos conocían vagamente el incidente de los animatrónicos, pero la mayoría de la gente del pueblo lo recordaba como un simple accidente técnico magnificado por rumores sensacionalistas. Probablemente ellos pensaban que todo eran exageraciones y leyendas urbanas. «Escuchen, de verdad no deberían estar aquí», insistió Luis más calmado. «Es peligroso, y no hablo solo de que me metan en problemas. Este lugar es enorme y a oscuras, pueden lastimarse o perderse». «Por favor», Marta rodó los ojos. «Conoces este centro al dedillo, y nosotros hemos venido 1000 veces. Nada va a pasar». Iván sonrió y levantó su móvil mostrando la linterna. «Además, traemos luces. Vamos, relájate. Te prometemos que no causaremos ningún destrozo. Solo queremos pasar un rato contigo y, bueno, quizá gastarte una pequeña broma navideña». Guiñó un ojo. Luis alzó una ceja desconfiando. «¿Una broma? ¿Qué clase de broma?».
Raúl se rascó la barbilla con fingida inocencia. Si te lo decimos, arruinamos la sorpresa. Sofía dio un pequeño salto sobre el mostrador de helados, sentándose. Primero pensemos en dónde acampamos. ¿Hay algún rincón cómodo para contarnos esas historias de terror? Siempre quise recorrer un centro comercial vacío de noche. Es como de película. Luis suspiró resignado. Sabía que difícilmente lograría echarlos sin hacer mucho escándalo, lo cual podría delatarlos ante los sistemas de seguridad externos. Miró a sus 4 amigos. Sus rostros jóvenes y entusiasmados reflejaban la emoción traviesa de estar allí clandestinamente. En el fondo, a pesar de su preocupación, sintió algo de gratitud por no tener que pasar la noche completamente solo. No sabían en lo que se estaban metiendo, pensó, pero él tampoco podía imaginar la magnitud de lo que estaba por suceder. Está bien, cedió finalmente, pero mantengámonos juntos y en silencio la mayor parte del tiempo. Haré otra ronda rápido para asegurarme de que ninguna alarma se haya disparado con vuestra entrada. ¿Por dónde entraron siquiera? Una de las puertas de carga estaba mal cerrada, dijo Marta escondiendo una risa culpable. Luis negó con la cabeza. Tendría que revisar eso después. Bueno, esperen en la plaza central junto al árbol apagado. No tarden por los pasillos ni se metan en ningún sitio raro, ¿sí? Advirtió con firmeza. En media hora más o menos, haremos como que no están aquí y saldrán sin dejar rastro. ¿Entendido? Los 4 amigos asintieron, conteniendo la emoción de explorar. Luis sabía que en cuanto les diera la espalda se dispersarían un poco, pero confiaba en que no harían locuras. «Ojalá no me equivoque», murmuró para sí mientras se alejaba. El almacén sellado. Como Luis sospechaba, en cuanto él se marchó momentáneamente para chequear los accesos, la curiosidad pudo más con sus amigos. Iván, siempre el más travieso, susurró al grupo. ¿Recuerdan la historia de los animatrónicos locos de la que hablaban en el pueblo? Creo que están guardados aquí abajo. Deberíamos echar un vistazo. Sería la broma perfecta para asustar a Luis, ¿no creen? Marta abrió los ojos sorprendida. ¿Te refieres a los muñecos esos? ¿Papá Noel y sus bichos? Pensé que los habían destruido. Tengo entendido que no, replicó Iván con media sonrisa. Solo los guardaron bajo llave. Nunca los arreglaron por aquel accidente. ¿No sienten curiosidad? Raúl frunció el ceño dudoso. No sé, Iván. Dijimos que no causaríamos problemas. Entrar a ese almacén suena arriesgado. Pero Sofía apoyó a Iván casi de inmediato. Vamos, solo será mirar. ¿Qué daño puede haber? Están desconectados. Se puso en pie con agilidad. Además, imagina la cara de Luis si le aparecemos con Papá Noel animatrónico detrás. Se muere del susto. Soltó una risita malévola. Los 4 intercambiaron miradas cómplices. La tentación de hacer algo prohibido y emocionante superó a su sentido común. Con pasos cautelosos pero llenos de adrenalina, descendieron por la escalera mecánica inmóvil hacia la planta sótano, iluminándose con las linternas de sus móviles. Los pasillos inferiores estaban aún más oscuros. Finalmente, llegaron a la zona donde Luis había estado minutos antes, la puerta metálica con la cinta de prohibido el paso amarillenta. «Aquí es», susurró Iván sintiendo un escalofrío pero sin admitirlo. La puerta imponente parecía vigilarlos, como advirtiéndoles que dieran media vuelta. Marta tragó saliva. La atmósfera se había vuelto súbitamente pesada. «Quizá no sea buena idea», murmuró, pero Iván ya estaba examinando el candado. «Está cerrado con llave y candado», dijo Raúl aliviado. «Será mejor dejarlo así. Luis se enfadaría muchísimo si forzamos la entrada». «¡Shh! ¡Qué poca fe!». Iván sacó algo de su bolsillo, 2 horquillas de metal. Les guiñó un ojo. «Mi prima me enseñó un truco para abrir candados simples. Cúbranme la luz». Sofía acercó la linterna de su teléfono mientras Iván empezaba a trastear con las horquillas en la cerradura del candado. Sus manos temblaban un poco, ya fuera por nervios o por la emoción delictiva. Tras unos tensos segundos se oyó un clic. «Listo», anunció él triunfal, sosteniendo el candado abierto. Un tufo a polvo y metal oxidado emanó al apenas entreabrir la puerta. Raúl dio un paso atrás instintivamente. «No me gusta el olor de esto»,
dijo arrugando la nariz. Iván ignoró la protesta y tiró con cuidado de la puerta metálica pesada. Esta se abrió con un quejido agudo, el sonido del metal que llevaba años sin moverse. Una ráfaga de aire estancado salió del interior, cargada de polvo. El haz de luz de los teléfonos penetró tímidamente en la negrura. Dentro se vislumbraba un pequeño almacén de techo bajo. Había cajas apiladas etiquetadas con temporadas pasadas, viejos decorados navideños arrumbados y, en el centro, cubiertos con lonas y polvo, varias siluetas grandes e inmóviles. Los intrusos sintieron sus corazones latir con fuerza. Allí estaban los animatrónicos olvidados. Entraron con pasos cautos. El haz de luz iluminó primero una forma alta y rechonchuda, un Papá Noel mecánico de tamaño real, sentado en lo que parecía un trineo falso. A su lado, inclinado hacia adelante como si estuviera congelado a mitad de una carrera, estaba el reno principal con su arnés. Un poco más atrás, recostado contra la pared, un enorme árbol de Navidad animado, de hojas de plástico y brillante incluso bajo la capa de polvo, dominaba la esquina con su altura. A su alrededor se veían tiras de guirnalda enredadas y algunos cables desconectados. Finalmente, 3 pequeñas figuras con trajes verdes y rojos estaban esparcidas en el suelo cerca de Papá Noel. Eran los elfos, los ayudantes, con sonrisas pintadas permanentemente en sus rostros de fibra de vidrio. «¡Mierda!», susurró Marta, impresionada a pesar del miedo. «¡Ahí están!». El grupo se acercó lentamente. Sofía tocó con cuidado el traje rojo de Papá Noel, retirando algo de polvo de la manga. «Se ve tan real», musitó. Papá Noel tenía una barba sintética amarillenta por el tiempo y los ojos de cristal mirando vacíamente al frente. Era una visión triste y perturbante, como un cadáver sentado en silencio. «Y pensar que este gordo casi mata a alguien», dijo Iván en voz baja, rompiendo un poco la tensión con humor negro. «¿Habrá sido este reno el que embistió al técnico?». Se acercó al reno mecánico. El animal falso estaba hecho de una mezcla de plástico y pelo sintético. Sus astas de fibra de vidrio se veían sólidas y amenazantes incluso sin moverse. Iván pasó la mano por una de ellas, fingiendo admirar la cornamenta. El reno maldito de la Navidad», bromeó en tono fantasmal. Raúl, sin embargo, no sonreía. Sentía el estómago revuelto. Había algo opresivo en ese lugar. «Ya vimos lo que queríamos, ¿no?», propuso en tono quedo. «Mejor vámonos antes de que Luis note que no estamos arriba». «Tranquilo», respondió Iván. «Solo un minuto más». Tenía una idea traviesa brillándole en los ojos. Miró hacia una caja de controles metálica empotrada en la pared cercana, con cables saliendo. «Apuesto a que puedo encenderlos un segundo. Imagina traer a Luis aquí y que Papá Noel se mueva de repente. Se hará pis del susto». Sofía ahogó una risa y Marta negó con la cabeza vigorosamente. «Ni se te ocurra. Dijiste que solo íbamos a mirar. Encenderlos podría ser peligroso. ¿Y si pasa algo? ¿Qué va a pasar?», replicó Iván ya encaminándose al panel de control. «Sin mantenimiento seguramente ni funcionen, pero con la electricidad tal vez podamos al menos encender las luces de sus ojos para asustarlo». Raúl vaciló. «Iván, mejor no toques eso». Pero Iván ya había agarrado una palanca grande con etiqueta desgastada que ponía «Show navideño». Probablemente encendía todos los animatrónicos a la vez durante el espectáculo. La curiosidad y las ganas de impresionar podían más que su prudencia. ¡Clac! Iván tiró de la palanca hacia arriba. Al principio no pasó nada aparente. El grupo contuvo el aliento en la oscuridad, alumbrando con sus móviles las figuras inmóviles. Solo oyeron un leve zumbido eléctrico activándose y después, silencio. Marta soltó el aire que tenía retenido. «¿Ves? Nada. Están fundidos». Iván frunció el ceño, algo decepcionado. «Quizá la corriente ni siquiera llega aquí ya». De repente, un chasquido seco resonó en la penumbra, seguido de un zzzz. Las luces del almacén parpadearon débiles, alimentadas por una energía resucitada tras años. Las 4 figuras animatrónicas mayores, Papá Noel, el reno, el árbol y los elfos, recibieron un súbito impulso eléctrico a sus circuitos polvorientos.
Los chicos dieron un respingo cuando, en la cara de Papá Noel, 2 pequeños ojos rojos se encendieron de golpe, brillando intensamente en la oscuridad. Los elfos en el suelo emitieron un leve chirrido mecánico, sus articulaciones tensándose. El reno soltó un espasmo, una de sus patas raspó el suelo de cemento con un chirrido metálico. Y el árbol, sus ramas se estremecieron, haciendo tintinear las esferas de adorno que aún colgaban de él. ¿Lo ves?, tartamudeó Iván, con una sonrisa nerviosa. «Funcionan, más o menos». Marta retrocedió un paso instintivamente. «Ya está, ya lo encendiste, apágalo, vámonos de aquí ya». Iván levantó las manos en gesto de rendición y volvió al panel, tirando de la palanca hacia abajo. Pero al hacerlo, las luces parpadearon de nuevo sin apagarse del todo. Un ruido sordo salió de la caja de control, seguido de un olor a cable quemado. Iván maldijo al sentir un chispazo cerca de su mano y apartó los dedos rápidamente. «Creo que se ha atascado», dijo con la voz temblorosa. Movió la palanca de un lado a otro, pero esta pareció quedarse fija. La electricidad continuaba fluyendo intermitente. Los ojos de Papá Noel seguían rojos en la oscuridad, fijos en nada, o en ellos. Sofía se acercó a Iván muy nerviosa. «¿No puedes apagarlo? Déjalo, salgamos». De pronto, el almacén fue sacudido por un estruendo. ¡Clang! Algo había caído. Raúl apuntó rápidamente con su móvil hacia el sonido, y su luz temblorosa reveló que uno de los elfos ya no estaba en el suelo. La caja a un lado se había volcado, seguramente la pequeña figura había resbalado de su posición. Pero al enfocar mejor, vieron al elfito de plástico sentado a unos centímetros de donde había estado, con la cabeza ladeada y su eterna sonrisa pintada mirando hacia ellos. Nadie se atrevió a acercarse de momento. Un sudor frío recorrió la espalda de Marta. «Por favor, basta de esto», pidió. Iván tragó saliva, su boca de pronto seca. «Sí, vámonos». Admitiendo por fin que era una pésima idea, Iván dio un paso atrás alejándose del panel. Sus botas crujieron sobre algo. Al mirar abajo vio que pisaba una guirnalda caída. Con la puntera la apartó. El grupo comenzó a retirarse hacia la puerta, manteniendo sus luces sobre las figuras inertes, esperando que no hicieran nada más. El reno se había quedado inmóvil de nuevo, con la cabeza ligeramente inclinada. Papá Noel seguía sentado, los ojos rojos brillando débilmente. Los elfos permanecían en el suelo, excepto el que se había movido unos centímetros. El árbol ya no se había vuelto a agitar, aunque una de sus ramas ahora apuntaba en una dirección diferente a antes, quizá floja por los años, o quizá movida. No estaban seguros. Marta fue la primera en cruzar la puerta, respirando con alivio al salir al pasillo del sótano. Raúl le siguió de cerca, sin dejar de mirar atrás. Sofía iba tercera. Iván se giró un instante hacia el panel de control, murmurando: «Maldito trasto». Quiso justificar su acción aunque nadie le escuchaba ya. En ese instante final, su luz temblorosa alumbró de reojo el rostro de Papá Noel. Iván podría jurar que vio algo extraño en esa cara. ¿Una mueca distinta? ¿Un ligero rictus de ira en la sonrisa pintada? Su corazón dio un vuelco. Fue solo un segundo, pues enseguida salió, cerrando la puerta metálica tras de sí. Con manos temblorosas, colocó el candado de nuevo, aunque no lo aseguró con llave al no tener tiempo. No se percató de que el precinto amarillo quedó partido a un lado, roto, una herida abierta que simbolizaba lo que acababan de hacer. Habían despertado algo que debía permanecer dormido. La cacería animatrónica. Arriba, en la planta principal, Luis terminaba de comprobar que las puertas y alarmas seguían cerradas correctamente. Regresó a la plaza central con la intención de regañar un poco más a sus amigos por haberse colado, pero también quizás de tomar una de esas cervezas y relajarse con ellos un rato vigilado. Sin embargo, al llegar al árbol de Navidad apagado, no vio a nadie. Solo las bolsas y mochilas que habían dejado apoyadas junto a un banco confirmaban que habían estado ahí. «¿Chicos?», llamó en un susurro fuerte, tratando de no alzar demasiado la voz. Solo le respondió su eco lejano. Frunció el ceño, sintiendo una punzada de preocupación. ¿Dónde se metieron ahora? Tomó su radio y se la llevó a la boca,
Aunque no quería alertar a la central de seguridad, tenía un canal privado que a veces usaba con Iván. Sin embargo, por más que lo intentó, solo recibió estática. Extrañado, miró el dispositivo. La señal estaba débil, como si hubiera interferencia. La pantalla digital oscilaba. En ese momento, notó que las luces del techo parpadearon. Un titilar repentino recorrió la fila de fluorescentes, sumiendo momentáneamente algunos tramos en la oscuridad total antes de volver. Luis se tensó. ¿Otra vez problemas eléctricos?, murmuró intranquilo. Hacía una semana había ocurrido un bajón de tensión, pero los técnicos lo habían arreglado. ¿Qué lo causa ahora? Sus ojos recorrieron el espacio amplio, iluminado en secciones erráticas mientras las luces fallaban. Las decoraciones luminosas navideñas también se encendían y apagaban sin compás. Los renos de neón en las paredes parpadeaban con brillo enfermizo, y las guirnaldas de lucecitas de algunos escaparates chisporrotearon hasta fundirse unas cuantas bombillas. Luis tragó saliva. Algo no iba bien. Siguió caminando, ahora con más prisa, en busca de sus amigos. Le susurró nombre por nombre. Iván, Marta, Sofía, Raúl. Vamos, basta de juegos. De pronto, escuchó un grito agudo quebrar el silencio, proveniente del nivel inferior, allá por la zona de las escaleras que llevaban al sótano. Era un grito de terror puro. La sangre de Luis se heló al reconocer la voz. Era Marta. Sin pensar dos veces, echó a correr en dirección al sonido. Su corazón latía con furia mientras bajaba los escalones de dos en dos. La luz de emergencia roja en la escalera proyectaba sombras alargadas de su figura en las paredes. En el fondo de su mente ya presentía que la travesura de sus amigos había salido mal, muy mal. Al llegar al pasillo del sótano, iluminó con su linterna tratando de orientarse. Otro grito desgarrador resonó, esta vez de Raúl. Provenía sin duda del área del almacén de decorados navideños. Luis corrió, con el llavero tintineando en su cintura. Al girar la última esquina, se topó con la puerta metálica entreabierta del almacén precintado y una escena que le revolvió el estómago. Marta estaba arrinconada contra la pared opuesta a la puerta, pálida como el papel, con la mirada fija en el centro del pasillo. Raúl yacía en el suelo a pocos metros de ella, retorciéndose y llevándose las manos al abdomen. Un charco de sangre oscura se extendía bajo su cuerpo. Sobre él estaba erguida una figura que Luis tardó un segundo en reconocer. Era el reno animatrónico. Pero ya no era un inofensivo muñeco inerte, se movía con sacudidas bruscas y espasmódicas, emitiendo un sonido intermitente de servomotores chirriantes. Sus ojos, dos LEDs amarillos, brillaban malévolos en la penumbra. ¿Y sus astas? Luis vio con horror que uno de los cuernos afilados del reno estaba clavado en el vientre de Raúl. El reno mecánico había embestido como una bestia real. «¡No! ¡Dios santo!», exclamó Luis, llevado por el pánico y la incredulidad. No podía ser posible lo que veía, era imposible. El reno tironeó la cabeza hacia atrás con un brusco movimiento hidráulico, desempaginando el cuerpo de Raúl de su cuerpo. Raúl emitió un gorgoteo agónico, sangre y espuma brotaban de su boca. El joven dejó de moverse tras un último estertor, sus ojos vidriosos fijos en el techo. Marta lanzó un sollozo histérico. La criatura mecánica se volvió lentamente hacia Luis y Marta, rascando el suelo con una pata articulada. Aquel reno tenía partes de su revestimiento de peluche desgarradas, dejando ver segmentos de metal oxidado y cables serpenteantes. Un ojo brillaba más que el otro, parpadeando en un temblor eléctrico. Aún así, su presencia imponía un terror primal. Parecía un animal rabioso poseído por una furia antinatural. «Marta, ven aquí, despacio», susurró Luis, intentando no asustar al reno, como si fuera un toro al acecho. Marta estaba tan en shock que apenas reaccionó. Él se acercó con cautela, sin quitar la vista de las astas manchadas de sangre. Sentía su corazón en la garganta, pero su instinto de proteger a su amiga era mayor que el miedo. El reno se agitó, soltando un bufido que salió como un sonido distorsionado de altavoz roto desde algún parlante interno. De pronto pateó el aire y cargó nuevamente, esta vez hacia Marta, que estaba más cerca. La chica gritó y se arrojó al piso justo cuando las astas pasaron silbando sobre su cabeza, golpeando la pared detrás.
Con el golpe, unas chispas saltaron del cuello del animatrónico, que se sacudió descoordinado. Luis aprovechó un segundo de duda de la máquina para agarrar a Marta por el brazo y levantarla. «¡Corre!», le ordenó. Ambos echaron a correr por el pasillo de regreso a la escalera, mientras detrás de ellos el reno giraba torpemente para iniciar una nueva embestida. Sus motores zumbaban cada vez más fuerte. Subieron los escalones a toda prisa. Luis prácticamente empujaba a Marta, que apenas podía coordinar sus piernas temblorosas. Detrás, un estruendo metálico indicó que el reno había chocado contra algo en su persecución ciega, probablemente la puerta o el marco de la escalera. Por un instante, el vigilante pensó que tal vez el autómata quedaría atascado en el pasillo angosto, pero pronto oyó el repiqueteo de las patas mecánicas subiendo los escalones. La cosa los seguía. Llegaron al nivel principal. Marta sollozaba, fuera de sí. «¡Raúl! ¡Raúl!», repetía entre lágrimas, queriendo volver la mirada atrás, pero Luis no se lo permitió. «Tenemos que encontrar a los demás y salir», dijo él, respirando con dificultad. Sus ojos buscaban frenéticamente alguna señal de Iván o Sofía. Las luces seguían parpadeando, creando un efecto estroboscópico. Sombras danzantes jugaban con la vista de Luis, confundiéndolo. ¿Era eso un movimiento real o solo el efecto del parpadeo? En cada esquina esperaba ver aparecer otro horror. Entonces escucharon un aleteo de pasos ligeros y un agudo risilleo mecánico que no provenía de ellos ni del reno. Marta gritó y señaló hacia una tienda de juguetes a su derecha. Por debajo de la verja a medio bajar del local salió arrastrándose una pequeña figura, un elfo animatrónico. Su cabeza de duende navideño se ladeaba de forma errática y de su boca abierta en sonrisa surgió un crujido como de bisagra oxidada. Tenía las ropas arrabiadas y mohosas y caminaba en 4 patas como una araña deformada. Sus ojos, 2 puntos verdes luminosos, se fijaron en Luis y Marta con malevolencia infantil. Y no estaba solo. Detrás de él, por la oscuridad de la tienda, otros 2 elfos asomaron entre los juguetes tirados. Sus risitas sintéticas, grabaciones distorsionadas de antiguas risas navideñas, resonaron como burlas demoníacas. Eran 3 en total, moviéndose rápido, esparciéndose para rodearlos. «¡Corre, corre!», gimió Marta, tirando de Luis esta vez. Los 2 corrieron por el corredor principal, alejándose de la tienda de juguetes. Luis sentía el pánico atenazarle el pecho. Los pasos ligeros de los elfos resonaban tras ellos, rápidos como ratas persiguiendo. Uno de ellos saltó sobre un mostrador cercano y luego se lanzó hacia Luis con sorprendente agilidad. Luis solo alcanzó a verlo por el rabillo del ojo, se agachó instintivamente y la pequeña figura pasó volando sobre su cabeza, aterrizando al frente con un chillido electrónico. El vigilante aprovechó para dar un violento puntapié al elfo caído antes de que se incorporara. ¡Crack! Se oyó un crujido cuando la bota impactó en su diminuto torso de metal. La criatura salió despedida unos metros chocando contra un poste de luz decorativa. Pero a pesar del golpe, el muñeco aún se movía, aunque uno de sus brazos quedó colgando por cables expuestos. Marta gritó de nuevo. Otro elfo le había atrapado la pantorrilla con ambas manos, mordiéndole el tobillo a través de sus botas con dientes de plástico afilados. Ella pataleaba desesperada. Luis se giró y vio la mueca sardónica pintada de la pequeña criatura aferrada a su amiga, sacudiendo la cabeza como un perro de presa. De la boca del elfo salía una grabación distorsionada. «¡Jo, jo, jo!», repetía con interferencias, transformando la risa navideña en algo macabro. Luis no dudó, lanzó un porrazo con su linterna directamente a la cabeza del elfo. La carcasa de fibra de vidrio se resquebrajó con el impacto y el muñeco soltó la pierna de Marta cayendo al suelo convulsionando con chispas. Un líquido oscuro, mezcla de aceite y algo viscoso, manchó el suelo bajo el elfo destruido, asemejándose perversamente a sangre. Luis jaló a Marta para seguir corriendo. Ya distinguía la entrada principal del centro comercial a unos 50 metros, las grandes puertas de cristal. Si lograban salir a la calle, tal vez podrían encontrar ayuda o al menos escapar de esas malditas cosas. «Iván, Sofía», gritó Luis con todas sus fuerzas mientras corría, esperando que sus otros amigos lo oyeran. No sabía dónde estaban y la idea de que estuvieran solos con estos monstruos lo aterraba. En ese instante, como respuesta, escuchó un alarido masculino proveniente del piso de arriba, del área de los restaurantes. Era Iván. «¡Ah, quítamelo!», la voz del joven resonó con pánico absoluto.
Luis sintió un nudo en el estómago al oír a su amigo. Miró a Marta, que lloraba cojeando por la herida en su pierna, pero seguía adelante. No podía abandonarla ni ignorar los gritos de Iván. Tenía que decidir. Un rápido vistazo atrás le indicó que los elfos estaban momentáneamente retrasados. 2 estaban averiados por sus golpes, pero ¿dónde estaba el tercero? Ese pensamiento apenas cruzó su mente cuando de las sombras junto a un cajero automático surgió el tercer elfo saltando sobre el hombro de Luis con un chillido. Luis soltó un gruño de sorpresa al sentir las garras frías del autómata arañándole el cuello y la mandíbula. El elfo era pequeño, pero increíblemente feroz. Intentó morderle la oreja con sus dientes de plástico. Marta reaccionó con horror, pero tomó la linterna que Luis casi dejó caer y golpeó al duende en la espalda. El elfo chilló con un chirrido y se aferró más, tirando del cabello de Luis. Luis lo justo volaba. Desesperado, Luis se lanzó contra la pared, aplastando al elfo entre su cuerpo y el ladrillo. Un crunch indicó que varias piezas se partieron. El muñeco resbaló hacia el suelo, liberando a Luis, que respiraba con dificultad y sintió algo caliente bajar por su cuello, un hilo de sangre de los rasguños. «Tenemos que salir, por favor», suplicó Marta, apenas en un susurro jadeante. Asintiendo, Luis la sostuvo y siguieron hacia la entrada principal. Finalmente, llegaron a la enorme puerta de cristal. Afuera, la calle vacía de madrugada apenas mostraba las farolas encendidas. Estaban a un vidrio de distancia de la salvación. Luis sacó sus llaves con manos temblorosas, buscando la correcta para abrir la cerradura de emergencia. Pero al meterla, un clic metálico seco sonó en la puerta automática. Intentó girar la llave y no se movió. Probó de nuevo, inútilmente. La puerta estaba atorada. Miró con angustia. Un indicador eléctrico sobre el marco parpadeaba en rojo. El sistema de cierre magnético se ha bloqueado, comprendió con horror. Quizá la falla de energía había desprogramado la apertura nocturna, o quizás algo lo había anulado deliberadamente. Luis golpeó el vidrio con la palma. «¡No, no, no! ¡Ábrete!», miró a Marta con desesperación culpable. «Está bloqueada. Intentaré anularlo manualmente en la consola de seguridad». «¿Y los otros?», sollozó Marta. «Luis, Iván está gritando. Tenemos que ayudarlo». El dilema lo partía en dos, pero ya había decidido. No podía dejar a sus amigos, no después de haber visto morir a Raúl. Y Sofía no daba señales. «Dios, Sofía», pensó, temiendo lo peor. «Trata de esconderte un momento, Marta», dijo con urgencia. «Necesito llegar a la oficina de seguridad o encontrar a Iván y Sofía». Marta negó frenéticamente con la cabeza y se aferró a su brazo. «No me dejes sola, por favor». Luis apretó los dientes. La chica estaba herida y en shock. Dejarla podía ser una sentencia de muerte si otra de esas cosas la encontrara. «Maldita sea, ¿qué hago?». Finalmente, decidió que debían permanecer juntos al menos hasta encontrar a los demás. «Ven conmigo, pero mantente detrás», ordenó. Aún tenía su linterna, algo abollada y manchada de aceite, pero servible como garrote. Con la otra mano, Luis sacó de su cinturón una defensa extensible, una porra metálica que llevaba para seguridad. No había tenido que usarla nunca hasta hoy. Los dos comenzaron a avanzar hacia la zona de restaurantes de la segunda planta, de donde habían venido los gritos de Iván hace un minuto. Subieron una escalera cercana. Marta cojeaba, pero su determinación de no quedarse sola la empujaba. Mientras subían, un sonido pesado resonó por la galería. Zum, zum, zum. Era como pasos lentos, firmes, que hacían vibrar ligeramente el suelo. Luis se detuvo con Marta a mitad de la escalera, intentando ubicar la procedencia de ese estruendo. El sonido parecía provenir de la otra ala del centro comercial, como si algo grande caminara cerca de la zona de carga, o hacia ellos. Luis sintió un sudor frío. Un «jo, jo, jo» distorsionado reverberó entonces por los altavoces del sistema de sonido ambiente, llenando el aire de una risa navideña deformada y siniestra. Marta contuvo un chillido y se tapó la boca.
Luis sintió un vuelco en el corazón al reconocer la frase mecánica. Era la risa típica del Papá Noel animatrónico, pero sonaba demencial, reproducida a baja velocidad y con interferencias, transformando el habitual «yo, jo, jo» alegre en un lamento gutural. La risa resonó por los pasillos vacíos y se apagó con un chirrido. La amenaza parecía omnipresente. «Está jugando con nosotros», susurró Marta con lágrimas en los ojos. Luis no respondió, intentaba no ceder al pánico. Continuaron subiendo, emergiendo en el segundo nivel, frente a la zona de comida rápida. Estaba oscuro, salvo por la tenue luz de emergencia y los destellos ocasionales de los letreros neón parpadeando con la falla eléctrica. Entre las mesas volcadas y sillas amontonadas, un rastro de manchas oscuras sobre el suelo llamó su atención. Era un reguero discontinuo que se dirigía hacia uno de los corredores laterales. Luis se agachó un segundo y tocó con 2 dedos, todavía húmedo y rojo, sangre. «Iván», musitó. Marta gimió tras de él al ver las gotas carmesí. Siguieron el rastro internándose por el pasillo lateral que conducía a los baños y oficinas administrativas. El olor a cobre les confirmó lo que temían encontrar. Al doblar la esquina hacia los baños, Luis vio a Iván tendido en el suelo cerca de la puerta del baño. Estaba boca arriba, su rostro empapado de sudor y trincheras, contorsionado por el dolor. Sobre su pecho había una maraña de algo brillante. ¿Luces navideñas? Sí, una serie de luces de Navidad eléctricas se apretaba alrededor de su torso y cuello como una serpiente luminosa. Los pequeños bulbos de colores parpadeaban, estrangulándolo. Iván pataleaba débilmente, sus manos intentando desesperadamente aflojar la mortal guirnalda que se le clavaba en la piel. «¡Iván!», gritó Luis, corriendo hacia él. En ese mismo instante, una sombra enorme se deslizó desde el umbral descubierto del baño hacia Luis, rápida y silenciosa. Luis solo alcanzó a ver una rama verde con cintas rojas que se lanzaba hacia su cuello. El árbol animatrónico estaba allí, acechando casi mimetizado con la decoración. Una de sus ramas metálicas forradas de hojas plásticas se movía con vida propia y de ella colgaba la guirnalda de luces con la que había atrapado a Iván. Antes de que Luis pudiera reaccionar, la rama libre se enredó violentamente alrededor de su brazo que sostenía la linterna, apretando con fuerza inhumana. Luis gritó al sentir un dolor agudo, la presión aplastaba músculos y podría romperle el hueso si continuaba. La linterna cayó de su mano. Marta, viendo esto, retrocedió aterrada, chocando contra la pared. El árbol de Navidad cobró forma ante ellos, salió del umbral del baño arrastrándose sobre su maceta con ruedas. Era una visión grotesca. La mitad inferior era una base metálica con ruedas de soporte y cables que se arrastraban como raíces. La parte superior era el frondoso abeto artificial, cuyos ojos eran adornos vacíos. No tenía cara, pero desprendía maldad en sus movimientos espasmódicos. Sus ramas crujían al moverse, y las luces navideñas que envolvían su contorno parpadeaban a un ritmo frenético, como venas luminosas latiendo. Luis forcejeó con desesperación, usando su otra mano para intentar zafarse la rama del brazo. Sentía las hojas de plástico rasgándole la piel y la guirnalda eléctrica chisporroteaba cerca de su rostro. Iván ya apenas se movía, sus labios se estaban poniendo morados, los ojos en blanco mientras la guirnalda seguía apretándole el cuello. Marta reaccionó sacando de su bolsillo una navaja multiusos que siempre llevaba en su llavero. Con manos temblorosas pero decididas, corrió hacia Iván primero y empezó a cortar la guirnalda de luces alrededor de su cuello. Algunas bombillas estallaron, soltando chispas cuando la hoja cortó los cables. Iván tosió violentamente al aflojarse un poco la presión, aspirando aire con un silbido. El árbol, como si sintiera que le arrebataban a su presa, giró su copa hacia Marta. Soltó el brazo de Luis repentinamente y lanzó esa misma rama contra la chica, aún con trozos de guirnalda colgando.
La rama se enredó en el cabello de Marta y luego bajó a su cuello, reemplazando con fuerza bruta lo que la guirnalda ya no hacía. Marta fue levantada del suelo mientras la rama la empujaba contra la pared, estrangulándola contra el concreto. La navaja se le cayó de las manos mientras sus dedos intentaban aflojar la rígida rama que la ahorcaba. «¡No!», aulló Luis, incorporándose con el brazo dolorido. Vio los ojos aterrorizados de Marta, suplicándole. Sin dudarlo, recogió la navaja del suelo y se lanzó hacia el árbol, apuñalando con furia. La hoja penetró el plástico y golpeó algún mecanismo interno con un chasquido. El árbol emitió un ruidito eléctrico agudo, como un gemido sintético. La rama que sostenía a Marta se contrajo espasmódicamente y luego la soltó de golpe. Marta cayó al suelo tosiendo y llevándose las manos al cuello amoratado. El árbol giró sus ramas hacia Luis, quien sacó la navaja de otro tirón y retrocedió. Una rama barrió el aire frente a él, casi dándole en la cara. Otra se estrelló contra la pared donde Marta ahora se arrastraba para apartarse. Parecía enfurecido, moviendo sus ramas como látigos. En el suelo, Iván, medio consciente, se quitaba los restos de luces de encima con movimientos débiles. Luis aprovechó que el árbol estaba centrado en él y Marta para gritarle: «Iván, vete de aquí, corre». Iván parpadeó aturdido y con la cara desencajada de terror se puso en pie tambaleándose. Vio la masa oscura del árbol animado luchando con sus amigos y no lo dudó. Echó a correr de regreso por donde habían venido, cojeando pero avanzando. Luis sintió alivio al verlo escapar, aunque una punzada de culpa sabiendo que Raúl estaba muerto y Sofía aún sin aparecer. El árbol arremetió nuevamente. Esta vez golpeó a Luis en el costado con una de sus ramas gruesas. El golpe lo lanzó contra el marco de la puerta del baño, haciéndole ver estrellas. Soltó la navaja que se deslizó dentro del baño oscuro. Aturdido y dolorido, apenas se movió a tiempo para evitar que otra rama lo empalara contra el suelo. Las puntas de alambre ocultas bajo las hojas rasgaron su camisa y dibujaron un arañazo sangrante en su costado. Marta, todavía recuperándose, vio que el árbol había arrinconado a Luis contra la puerta. Aún sofocada, reunió valor al ver la navaja dentro del baño. Se lanzó pecho a tierra, reptando entre las raíces rodantes de la base del árbol, estirando la mano hasta alcanzar la pequeña herramienta metálica. La tomó y con un grito ahogado se incorporó para clavársela con todas sus fuerzas en la base del tronco, donde varios cables salían hacia la toma de corriente. Acuchilló repetidamente, cortando cables y desgarrando componentes de plástico y metal. El árbol convulsionó, todas sus luces comenzaron a parpadear erráticamente. Una chispa grande saltó de su interior y un fuego empezó a prender el follaje sintético al contacto con un circuito sobrecalentado. Un olor acre a plástico quemado invadió el pasillo. Las ramas se movieron descontroladas en todas direcciones, como los aleteos finales de una bestia herida. Marta retrocedió arrastrándose mientras el árbol se estremecía y comenzaba a arder. Llamas anaranjadas subían por las hojas de poliéster, devorándolo con rapidez. Luis se acercó y jaló a Marta lejos del infernal abeto que ya se consumía. Ambos vieron cómo la estructura metálica quedaba al desnudo entre las llamas, retorciéndose. Finalmente, con un crujido, el árbol cayó de lado, derribando medio marco de la puerta del baño y quedando inmóvil, convertido en una pira chisporroteante. El vigilante respiró agitado, sosteniendo a Marta por los hombros. Habían derrotado al árbol animatrónico, pero a un precio terrible. Raúl muerto, Iván herido y huyendo, Marta golpeada y al borde del shock, él mismo lastimado. Quedaba Sofía y Papá Noel. Como para recordárselo, un estruendo retumbó en algún lugar de la planta baja, un boom metálico que resonó por todo el edificio. Después, el sistema de sonido emitió estática y se oyó la misma voz robótica de antes. ¡Jo, jo, jo! Esta vez la risa venía acompañada de un arrastre de cadenas que se colaba por los pasillos. Era como si Papá Noel se estuviera desplazando lentamente, arrastrando algo pesado con él. «Tenemos que reagruparnos», dijo Luis en un hilo de voz. Marta tosió, con los ojos llenos de lágrimas, pero asintió. Luis la ayudó a levantarse.
A pesar de todo, no quería abandonar a Iván, que había huido herido, ni a Sofía, que seguía desaparecida. Pensó rápidamente. La oficina de seguridad tenía monitores de las cámaras y un botón maestro para abrir las puertas de emergencia. Si podía llegar allí, tal vez podría localizar a sus amigos rápidamente y desbloquear una salida. Sin embargo, la oficina estaba cerca de la entrada principal, en la planta baja, posiblemente cerca de donde Papá Noel estuviera rondando ahora. «Vamos a la oficina de seguridad, quédate pegada a mí», indicó Luis. Ambos se encaminaron de vuelta, saliendo del área de baños, con la única iluminación de la llama que seguía devorando el árbol caído tras ellos. Al llegar al balcón que daba vista a la planta baja, divisaron algo que les heló la sangre. Papá Noel estaba allí abajo, avanzando por la galería principal. La figura animatrónica era imponente, más de 2 metros de altura, ancha de hombros. Caminaba con paso arrítmico, un paso lento arrastrado seguido de otro, firme, porque una de sus piernas mecánicas parecía estar un poco trabada. Llevaba aún su traje rojo, ahora ennegrecido en partes por la mugre y quemaduras de circuitos, y la barba colgaba a jirones, revelando el metal de la mandíbula debajo. En una mano sujetaba su gran saco de tela vacío, que iba dejando un rastro al arrastrarse por el suelo. La tela estaba manchada de algo oscuro, tal vez aceite, tal vez sangre. En la otra mano, Papá Noel arrastraba un trozo de cadena metálica pesada, probablemente tomada de la zona de carga o de alguna decoración rota. La cadena raspaba el suelo con un sonido scratch que se sumaba al eco de sus pasos. Sus ojos brillaban de un rojo intenso, iluminando su rostro plástico con un fulgor infernal. Luis y Marta se agacharon instintivamente tras la barandilla, observando con terror contenidísimo. Papá Noel movía la cabeza de lado a lado, como buscándolos. Cada tanto emitía aquella risa breve, entrecortada y macabra, jo, 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 que rebotaba en los muros. En un momento se detuvo justo debajo de ellos, inclinado sobre algo. Solo entonces vieron lo que era: el cuerpo de Sofía. Estaba tendida boca abajo en medio del corredor, su suéter navideño empapado en sangre. Papá Noel tiró de la cadena y la alzó. En el extremo arrastraba lo que parecía un gran adorno metálico. No, un arma improvisada. Luis reconoció horrorizado la base de una silla metálica, unida al extremo de la cadena, ensangrentada. Papá Noel la blandió en el aire con un movimiento sorprendentemente veloz y golpeó el cuerpo inerte de Sofía, haciéndolo rodar unos metros por el suelo. Marta ahogó un grito con las manos en la boca. Luis sintió náuseas y furia a partes iguales. El animatrónico estaba jugando con el cadáver, como un niño malicioso patea un juguete roto. Papá Noel dejó caer la base de silla, dejándola sonar con estrépito. Luego se agachó con un quejido hidráulico sobre Sofía. Con la mano libre tomó su enorme saco y lo abrió. En un acto final de crueldad, empezó a meter el cuerpo de la chica dentro del saco, doblando sus extremidades flácidas para que cupiera. Los huesos de Sofía crujieron audiblemente. Cuando hubo metido la mayor parte del cadáver, Papá Noel se puso de pie de nuevo, cargando el pesado saco sobre su espalda con un gruñido mecánico. La imagen era dantesca, como un Santa Claus macabro llevando regalos, solo que el regalo era el cuerpo destrozado de su amiga. Luis notó que uno de los brazos de Sofía, aún fuera del saco, colgaba balanceándose mientras Papá Noel comenzaba a andar de nuevo. Marta no pudo contener un sollozo al ver confirmados sus peores temores. Sofía estaba muerta, igual que Raúl, y Iván tal vez también si no escapaba. Luis apretó los puños con impotencia, sintiendo lágrimas de rabia arder en sus ojos. Quería gritar, quería bajar allí y destrozar esa cosa con sus propias manos, pero sabía. Además, su cuerpo parecía reforzado de pistones hidráulicos en sus brazos y piernas a cada movimiento. Luis hizo un ademán a Marta para que retrocedieran lentamente, sin hacer ruido. Tenían que rodearlo. La oficina de seguridad estaba al otro lado del balcón, bajando unas escaleras opuestas. Si lograban llegar allí sin ser vistos, quizá podrían activar la alarma antiincendios o alguna distracción. Pero el destino les jugó en contra. Iván apareció entonces en la planta baja, saliendo de una tienda de regalos rota, a unos 30 metros detrás de Papá Noel.
Debía haber dado un rodeo huyendo del árbol y acabó allí. Iba cojeando y cubriéndose el cuello con una mano ensangrentada, pero todavía con vida. Alzó la vista y vio la silueta imponente de Papá Noel a pocos metros frente a él, de espaldas. Iván soltó un gemido involuntario de terror al reconocerlo. Papá Noel se detuvo en seco. Giró su cabeza con un crujido anómalo y sus ojos rojos se enfocaron como faros sobre el joven. Iván balbuceó: «No, por favor», levantando las manos temblorosas en un inútil gesto de súplica. El gigante rojo soltó su saco. El cuerpo de Sofía cayó con un sonido húmedo al suelo desde la mitad dentro del saco. Acto seguido, Papá Noel alzó su brazo derecho, en cuya muñeca asomaba un trozo de tubo metálico, quizá un cilindro hidráulico expuesto. De su muñeca salió disparado un cable o látigo metálico. No, era un segmento de cadena rota, que se enrolló alrededor del cuello de Iván a distancia con precisión letal. Iván gimió cuando el bucle de cadena apretó como un lazo. Papá Noel sostuvo el otro extremo de la cadena con su puño y en un movimiento brusco tiró de Iván hacia él. El joven fue arrastrado por el suelo, sus uñas intentando frenar en vano contra las baldosas. En segundos estuvo a los pies del animatrónico. Este dejó escapar un «jo, jo, jo» chirriante casi triunfal, y con su otra mano gigante tomó a Iván por la cabeza. Luis y Marta, petrificados desde arriba, vieron cómo Papá Noel levantaba a Iván en vilo con asombrosa facilidad, sujetándolo del cráneo como si fuera una muñeca de trapo. Iván pataleaba, sus ojos desorbitados suplicando piedad. «¡No!», gritó Luis con desesperación desde la barandilla, incapaz de callar al presenciar lo que vendría. Papá Noel volteó su rostro hacia el grito de Luis, sus ojos brillaron aún más. Sin soltar a Iván, comenzó a apretar. Sus dedos de metal se hundieron en las sienes de Iván. El muchacho emitió un alarido espantoso mientras su cráneo cedía bajo la presión. En un momento atroz, su grito se cortó abruptamente con un crack húmedo. Papá Noel había aplastado su cabeza con una única contracción de sus servos hidráulicos. La sangre salpicó el traje rojo y la barba del animatrónico, goteando en el suelo en gruesas gotas oscuras. Papá Noel abrió la mano y el cuerpo sin vida de Iván cayó, con lo que quedaba de su cabeza deformada y chorreante. Un trozo de masa encefálica asomó entre los cabellos empapados. Marta gritó histéricamente al ver aquello, retrocediendo tambaleante hasta caer sentada en el suelo del balcón, rompiendo en llanto desconsolado. Luis sintió que el mundo se volvía rojo. Ya no quedaba nadie más vivo, excepto él y Marta. Sus amigos, sus queridos amigos, habían sido masacrados de la forma más brutal imaginable frente a sus ojos. El horror y la culpa lo embargaron, pero también una furia fría y instintiva. Papá Noel levantó la vista hacia ellos. Pese a no tener expresión humana, Luis casi pudo percibir una satisfacción cruel en aquella cara rígida manchada de sangre. El coloso comenzó a moverse hacia una escalera mecánica para subir al segundo nivel, arrastrando de nuevo su cadena. «Marta, levántate, tenemos que movernos, ahora», susurró Luis apremiante, sujetándola del brazo. Ella apenas podía reaccionar, en shock, murmurando el nombre de Iván entre sollozos. Luis la zarandeó suavemente. «Marta, por favor, si nos encuentra aquí, estamos muertos». Las palabras parecieron llegar a la chica, que asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Con esfuerzo se puso de pie, aún tambaleante. Luis la sostuvo con un brazo y juntos empezaron a correr a lo largo del balcón superior, alejándose de la escalera por la que Papá Noel subía. Tenían que descender por otra ruta y llegar a la oficina de seguridad o a alguna salida alternativa. Detrás de ellos oyeron los pasos metálicos del monstruo subiendo, clang, 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 seguidos de un ruido de mecanismo trabándose y un golpe. Probablemente Papá Noel había tenido que romper la barandilla para subir al fin de la escalera. Cada segundo contaba. Luis guió a Marta por un pasillo lateral, el que conducía a la salida de emergencia del cine, que formaba parte del complejo comercial. Quizá esas escaleras antiincendios funcionaran. Llegaron a la pesada puerta de metal marcada con «salida de emergencia». Luis empujó la barra de apertura con esperanza. Nada, ni se movió, estaba cerrada, herméticamente también, magnetizada también por la falla eléctrica o el sabotaje del ente que controlaba todo. Luis golpeó la puerta frustrado.
Parecía que el centro comercial entero era una trampa mortal sin escape. Un golpe sonoro lo hizo voltear. Papá Noel había llegado al pasillo principal del segundo piso y acababa de derribar una de las grandes decoraciones colgantes, un móvil de estrellas navideñas. El autómata cazador estaba a unos 50 metros, pero moviéndose hacia ellos. Aunque lento, nada parecía detenerlo. Empujaba mesas y bancos del área de comida fuera de su camino con brusquedad. Luis tiró de Marta para seguir huyendo. Rodearon la esquina hacia otra serie de tiendas, buscando cualquier otro refugio o ruta. Pasaron frente a una zapatería cerrada. Luis intentó abrir la verja, pero estaba bloqueada. Siguieron. Papá Noel dobló la esquina tras ellos unos momentos después, implacable, su silueta cubriendo casi todo el ancho del corredor. Desesperado, Luis decidió que quizá enfrentar a la bestia con ingenio sería su única opción. Divisó adelante la tienda de electrónica. Su verja estaba parcialmente abierta, tal vez forzada antes por los propios chicos o por las fallas eléctricas. Por aquí, tiró. Marta dentro de la tienda oscura. Se agazaron detrás de un mostrador con televisores. Luis respiraba con fuerza, escuchando los pasos de Papá Noel acercándose afuera. ¿Qué hacemos?, sollozó muy bajo. Luis observó a su alrededor a toda prisa. En los estantes había electrodomésticos, cables, y en una esquina vio algo útil, latas de aerosol limpiadoras de pantalla. Recordó que a veces esas cosas podían ser inflamables. Buscó con la mirada y también vio, junto a la caja registradora, un mechero, quizá de algún cliente olvidado o del personal. Se arrastró allí rápidamente, recogiendo 2 latas y el encendedor. Hizo señas a Marta para que estuviera lista. Susurró: «Cuando te diga, corre hacia la izquierda, hacia la escalera central. Yo lo distraeré». Marta lo miró aterrada, negando con la cabeza, pero Luis la miró con fiereza. «Es la única forma. Tengo que frenarlo aunque sea unos segundos». No hubo tiempo para más debate. Un fuerte golpe sacudió la entrada de la tienda. Papá Noel había detectado movimiento y arremetió contra la verja semiabierta, arrancándola con sus manos. El metal rechinó y se dobló como papel. En la penumbra de la tienda, los ojos rojos brillantes del Santa maligno se encendieron al descubrirlos. Entró inclinándose, arrastrando su cadena. Luis se levantó desde detrás del mostrador y antes de que Papá Noel pudiera orientarse del todo, presionó la boquilla del aerosol mientras pasaba la llama del mechero frente a ella. ¡Fum! Una llamarada improvisada salió disparada hacia la figura de rojo. La llama lamió el pecho y barba de Papá Noel, envolviendo su rostro en fuego por un instante. Un rugido distorsionado escapó de su altavoz, un sonido entre gruñido y sirena rota. Papá Noel agitó un brazo, retrocediendo un paso sorprendido. Partes de su traje se incendiaron, la barba falsa comenzó a quemarse, desprendiendo un hedor a plástico. «¡Ahora, corre!», bramó Luis. Marta salió disparada por un lateral, esquivando al Papá Noel que se tambaleaba, tratando de apagar las llamas en su cara con la mano y el saco que blandía. Luis lanzó la lata vacía contra el animatrónico y tomó la segunda. Papá Noel, enfurecido, lo encaró con su cara parcialmente chamuscada. Trozos de piel sintética habían caído, revelando la calavera metálica del autómata, y un ojo ahora no tenía párpado ni ceja, brillando intensamente entre restos derretidos. Emitió un chillido horrible, como una alarma navideña deformada. Levantó su cadena y la azotó contra los mostradores, destrozándolos en una lluvia de plásticos y cristales. Luis saltó hacia atrás, esquivando por poco el impacto. Con mano firme, encendió de nuevo el mechero y disparó otra ráfaga de fuego con la segunda lata directamente a la mano que sostenía la cadena. La llama envolvió la extremidad de Papá Noel y subió por el brazo. Hubo una pequeña explosión. La cadena había golpeado sin querer una torre de equipos de sonido en la tienda, haciendo cortocircuito que sumado al fuego resultó en chispas y combustión repentina. Papá Noel quedó momentáneamente envuelto en chispas y humo. Su traje se prendía en varias partes. Luis no esperó a ver más. Arrojó también esa lata, que explotó al tocar las llamas cerca del pecho del animatrónico, y corrió saliendo de la tienda por la abertura rota de la verja. Su táctica había funcionado en parte. Papá Noel estaba ardiendo en algunos lugares y se sacudía intentando apagar el fuego, soltando gemidos robóticos de furia. Pero Luis sabía que no estaría incapacitado por mucho tiempo. Su carcasa metálica podría soportarlo en gran medida.
reunió todas sus fuerzas y corrió hacia la gran escalera central donde esperaba encontrar a Marta. La vio bajando ya hacia la planta baja, a pocos escalones. De repente, un estruendo colosal hizo temblar el piso. Papá Noel, en su agonía rabiosa, había arremetido contra la estructura de la tienda entera y parte del techo falso cayó. Luego emergió de entre el polvo, casi en llamas, perdiendo trozos de traje, pero corriendo tras ellos con una velocidad inesperada, como si el dolor inexistente lo impulsara en frenesí. Luis alcanzó a Marta en la base de la escalera, la tomó de la mano y juntos se precipitaron hacia la oficina de seguridad, solo unos metros a la izquierda. Luis casi se estrelló contra la puerta de la oficina, forzando la llave en la cerradura. Detrás oían los pasos y arrastres de Papá Noel acercarse. Abrió de golpe y prácticamente empujó a Marta dentro, entrando él detrás y cerrando con cerrojo justo cuando un golpe brutal sacudió la puerta desde fuera. Papá Noel había llegado. Dentro de la pequeña oficina sin ventanas, iluminada por monitores parpadeantes, Luis y Marta se derrumbaron contra la puerta para reforzarla. La hoja de metal vibraba con cada embate de la criatura furiosa. ¡Bam! ¡Bam! Las bisagras chirriaron pero aguantaron de momento. Luis, con manos temblorosas, alcanzó el panel de control principal. Tenía pocos segundos. Buscó el interruptor de apertura de emergencia puertas exteriores. Lo encontró y levantó la tapa de seguridad plástica que lo cubría. ¡Crash! Un brazo metálico atravesó la puerta a centímetros de donde Marta estaba apoyada, abriendo un agujero. La chica gritó. Papá Noel había usado su cadena o su puño para perforarla. Por el hueco asomó la mano deforme, intentando destrabar el cerrojo por dentro. Luis se apresuró, apretó el botón rojo de apertura. Un zumbido sonó en todo el edificio. Las cerraduras magnéticas se desactivaban. ¡Vamos!, gritó alarrando a Marta. Salieron por la puerta de la oficina antes de que Papá Noel lograra ensanchar el agujero. A pocos metros estaba la entrada principal con las puertas de cristal. Luis vio las luces verdes de desbloqueo en el panel. Empujó una de las hojas de vidrio con todo su peso, y ésta se abrió. El aire frío de la madrugada les golpeó el rostro. Marta salió primero, llorando de alivio. Luis iba a seguirla cuando sintió un tirón violento en su tobillo. ¡Zas! Cayó al suelo brusca y dolorosamente, fuera del umbral pero aún en la puerta. Miró atrás. Papá Noel, medio incendiado, había logrado salir de la oficina y con su último acto desesperado lanzó su cadena. El extremo se enroscó en la pierna de Luis, las puntas metálicas clavándose en su pantorrilla. Luis gritó de dolor, sintiendo la carne rasgada y caliente. El monstruo tiró de la cadena y comenzó a arrastrarlo de vuelta hacia adentro. Luis se aferró al marco de la puerta con ambas manos, luchando por no ser jalado. El borde del vidrio le cortaba las palmas, pero no soltó. Sus uñas se resbalaron un poco contra el metal frío. Estaba perdiendo la batalla. Notó cómo su cuerpo era arrastrado centímetro a centímetro hacia la oscuridad del centro comercial, de regreso al infierno. El rostro carbonizado de Papá Noel emergió en la penumbra interior, con un ojo aún brillante, la mitad de la cara convertida en calavera metálica al rojo vivo. Emitió un último «jo, jo», sisante, más bajo, lleno de odio. De pronto, Marta apareció de nuevo en el umbral, armada con un extintor que había arrebatado de la entrada. Con un grito desesperado, descargó el extintor directamente sobre Papá Noel. La cara pomo blanca envolvió la cabeza y pecho del animatrónico, sofocando las llamas restantes y cubriendo sus sensores. Papá Noel aflojó la presión por un instante, confundido. Aprovechando la distracción, Luis, con un esfuerzo supremo, logró desenredarse la cadena. Se levantó cojeando y, junto a Marta, empujó la puerta de cristal para cerrarla de nuevo. Papá Noel rugió lanzando su brazo, pero llegó un segundo tarde. La puerta de cristal se cerró de golpe, atrapando su brazo entre la hoja y el marco. Luis rápidamente pasó el cerrojo manual a la puerta, encerrando al monstruo adentro. Papá Noel tironeó con furia su brazo atrapado, agrietando el cristal. Marta y Luis retrocedieron tambaleantes hacia el estacionamiento exterior, sin dejar de mirarlo. El sol comenzaba a asomar, bañando el escenario con una tenue luz azulada. Desde el otro lado del vidrio, manchado y rajado, Papá Noel nos miró. Sus ojos rojos brillaban débilmente detrás del polvo del extintor.
Comenzó a golpear la puerta con la otra mano y con el cuerpo, intentando romperla para salir. Cada embate producía una red de grietas más grande en el cristal. Luis abrazó a Marta protegiéndola y ambos siguieron retrocediendo. Sabían que esa puerta cedería en cualquier instante. Con un estrépito final, Papá Noel logró romper la hoja de cristal. Salió medio cuerpo al exterior, arrastrando su saco vacío que aún colgaba de su hombro. Pero en ese preciso momento, cuando iba a dar un paso fuera, su cuerpo empezó a convulsionar. El extintor había hecho su trabajo en sus circuitos sobrecalentados. Chispas azules bailaron por todo su torso. Papá Noel abrió la mandíbula soltando un sonido estático incomprensible. Sus piernas fallaron, cayó de rodillas justo fuera de la entrada, a escasos metros de Luis y Marta. Ambos se estremecieron, sin saber si volvería a levantarse. El animatrónico levantó una última vez su mirada hacia ellos. Por un instante, casi parecía un anciano fatigado. Su brazo se extendió hacia la pareja, tal vez intentando alcanzarlos, o tal vez en un gesto de maldición. Luego, con un gruñido final de sus cervos, Papá Noel se desplomó en el pavimento, inmóvil. Una voluta de humo salió de su traje carbonizado. Sus ojos rojos parpadearon y se apagaron, esta vez aparentemente para siempre. Luis y Marta permanecieron allí, de pie bajo el cielo matutino, contemplando al monstruo caído. Lo habían logrado, habían sobrevivido a la pesadilla. ¿Pero a qué costo? Marta rompió en llanto inconsolable contra el hombro de Luis, quien la sostuvo con brazos temblorosos. Él tenía la mirada perdida en el vacío, en estado de shock. La sirena distante de unas patrullas se empezó a oír. Quizás alguien vio el humo del incendio interno o las alarmas antiincendios habían notificado a bomberos. La pesadilla estaba terminando con la llegada del amanecer y la ayuda, pero nada borraría lo ocurrido. Luis cerró los ojos con fuerza, sintiendo lágrimas escapar al finalmente permitirse reaccionar. Había fallado en proteger a sus amigos. La imagen de Raúl empalado, de Sofía siendo masacrada, de Iván ejecutado brutalmente, se grabaría en su mente para siempre. Marta sollozaba su dolor a su lado, viva pero destrozada por dentro. Mientras los dos únicos sobrevivientes se alejaban cojeando hacia el estacionamiento para buscar auxilio, abrazados en su trauma compartido, el centro comercial quedaba atrás, en silencio nuevamente, salvo por los chasquidos de materiales quemados en el interior. Las primeras luces del día iluminaban la fachada decorada con motivos festivos, un macabro contraste con la masacre interna. En ese silencio, de pronto, los altavoces del recinto emitieron un leve zumbido y se encendieron por sí solos una vez más. Luis y Marta se detuvieron, volteando la vista con terror hacia el edificio. Desde algún lugar dentro, muy profundo, resonó una última vez la voz distorsionada. «Oh, oh». La risa de Papá Noel se propagó por todo el centro comercial vacío, amplificada por los altavoces, distorsionada y fantasmal en la mañana fría. Luis sintió que el corazón se le paralizaba un instante al oírla. Marta gritó de pánico y se aferró más a él. Era como un mensaje final, una promesa maligna de que aquella fuerza desconocida aún habitaba los escombros, de que la pesadilla no había terminado del todo. La risa murió lentamente en un eco metálico. El centro comercial quedó mudo al fin, mientras las sirenas de policía y bomberos se acercaban. Luis apartó la mirada y siguió ayudando a Marta a avanzar, jurando no volver a pisar jamás ese lugar maldito. Detrás de ellos, en las sombras de la entrada destruida, la silueta calcinada de Papá Noel yacía con el brazo extendido, congelado en una parodia retorcida de un abrazo navideño. Y aunque sus ojos ya no brillaban, cualquiera que se atreviera a mirar habría podido imaginar en ese rostro inmóvil una última sonrisa cruel. Así terminó aquella Nochebuena de horror, con la promesa de un nuevo día que traía consigo no paz y alegría,
sino cicatrices indelebles y el escalofriante recuerdo de unas risas navideñas convertidas en ecos de pesadilla.